Secundaria primer grado. Lengua materna. ¿Dónde busco lo que digo? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este acompañamiento educativo Aprende en Casa 3. Mi nombre es Iraí Mendoza Montoya, soy maestra de lengua materna y tendré el gusto de acompañarlos a lo largo de esta sesión. En esta ocasión aprenderemos a identificar refranes, dichos y pregones en fuentes escritas. Estas frases forman parte de la sabiduría popular y pueden ser utilizadas en una infinidad de situaciones cotidianas. Existen tantos refranes y dichos y muy probablemente encontrarán los apropiados para muchísimos momentos de su vida. No brinques, Rodrigo. Esa barda está muy alta. Bueno, me voy a tapar los ojos porque ojos que no ven, corazón que no siente. Ya ves, ya te lastimaste la rodilla. El que no oye consejo, no llegará viejo. Pero a fuerzas quieres brincotear como chinicuil. Sobre advertencia, no hay engaño. ¿Pero qué tenemos aquí? Es nuestra amiga Leslie, pero está completamente dormida. Entre sueños está diciendo refranes. No cabe duda de que cuando algo entra en nuestra memoria, se vuelve parte de nosotros. Vamos a despertarla para ver qué pasa. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Rodrigo? ¿Ya te bajaste la barda? Maestra, perdón, me quedé dormida. Es que no quería llegar tarde a la sesión. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Pero al que madruga, Dios lo ayuda. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Eso es cierto. Segurito ya me perdí la parte más importante de la sesión. No te preocupes, apenas vamos a empezar. Además, estabas hablando en sueños. Ay, qué pena, maestra. ¿Y qué estaba diciendo? Refranes, puros refranes. Lo cual me parece muy bien porque en esta sesión precisamente hablaremos sobre esas frases. ¿Sabías que fueron acuñadas hace mucho tiempo y que forman parte de nuestra riquísima herencia cultural? ¿En todos los países tienen refranes, dichos y pregones? Así es. Los hay en todos los idiomas del mundo, porque las situaciones sobre las que estos hablan son universales. ¿Ustedes han escuchado refranes en sus casas? ¿Recurren a ellos con frecuencia? Son muy útiles para comunicar una idea, dar un consejo u ofrecer y recibir un servicio. Si están preguntando dónde busco lo que digo, les recomiendo que pongan atención, pues en esta sesión abordaremos el aprendizaje esperado. Recopila y comparte refranes, dichos y pregones populares. Y en específico nos centraremos en definir y emplear fuentes escritas para consultar refranes, dichos y pregones. Es decir, repasaremos cómo y dónde pueden consultar refranes de manera escrita y asimismo localizarlos en textos literarios para entenderlos mejor. Pueden anotar sus dichos, refranes y pregones en tarjetas o fichas para recopilar los que más llamen su atención. También pueden escribirlos en hojas de colores y resaltarlos con plumones o cualquier otra herramienta gráfica. Los materiales que van a utilizar en esta sesión son cuaderno, bolígrafo, su libro de texto de lengua materna y hojas de colores o fichas. Les sugiero tomar notas y registrar las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la sesión. Estas las podrán resolver al consultar sus libros de texto o al reflexionar en torno a los retos propuestos. Si por circunstancias ajenas a su control no pueden ver completa esta sesión o si quieren volver a verla, les recuerdo que se repetirá. ¿Alguna vez han escuchado ese refrán que dice, el que busca encuentra? No solo se refiere al hecho de averiguar algo que temíamos descubrir, sino también a la posibilidad de encontrar algo muy esperado. En esta sesión buscaremos para encontrar fuentes escritas que contengan dichos, refranes y pregones. Maestra, ¿los refranes, los dichos y los pregones son igualitos? ¡Qué bueno que preguntas! Creo que es muy importante conocer las diferencias entre estos tres tipos de consejos populares.
Cabe mencionar que al transmitirse de persona en persona y de generación en generación a través del tiempo, pueden modificarse, aunque sea mínimamente. Todos tienen una característica particular, son fáciles de recordar. Revisemos las definiciones de refrán, dicho y pregón. Veamos un video. ¿Qué tal, alumnas y alumnos? Soy el doctor Gonzalo Córnegas, doctor en letras. No crean que les voy a revisar la nariz y la garganta. Mi nombre es exactamente igual al de un español erudito que nació en 1571. Sí, ese erudito era experto en refranes. Y justamente hoy quiero platicar con ustedes acerca de los refranes, los dichos y los pregones. ¿Saben cuál es la diferencia entre cada una de esas expresiones populares? ¡Ah! Para eso estoy aquí. Un refrán es una frase de origen popular que se transmite de boca en boca, así como lo oyen. Su objetivo es expresar un consejo, una enseñanza o una moraleja. El dicho se utiliza para sustituir una expresión por otra, solo que de manera un poco picaresca. Por ejemplo, cuando decimos entró como Pedro por su casa. Ese es un dicho. Seguramente ustedes lo han usado cuando de pronto alguien llega y se mete de pronto sin pedir permiso. El pregón sirve para anunciar una mercancía o dar un aviso. Desde tiempos muy remotos yo me acuerdo cómo por las calles pasaban los vendedores gritando sus pregones. Para poder ejemplificar estos tres tipos de expresión popular, tenemos a nuestro amigo Roberto. Hablando de dichos, ya llegó por quien lloraba. Muchas gracias, profesor, por darme la oportunidad de ofrecer algunos ejemplos de refranes, dichos y pregones. ¡Me encantan! A veces es un poco complicado saber en qué se diferencia un refrán de un dicho. Se los voy a dejar muy claro con estos ejemplos. El dicho es una frase popular que se va repitiendo y con el tiempo se puede formalizar y convertirse en un refrán. El refrán siempre tiene que llevar una moraleja, una enseñanza y difícilmente cambia con el tiempo. Un ejemplo de dicho es: fácil viene, fácil se va. Fácil viene, fácil se va. Sí, a veces algunas personas cuando reciben su paga quincenal y de inmediato tienen que cubrir algún gasto, eso lo dicen: fácil viene el dinero, fácil se va. ¿Les ha pasado a ustedes? Un ejemplo de refrán, por otro lado, podría ser: en boca cerrada no entran moscas. Sí, esta es una manera elegante de decirle a algún compañero que no hay nada más sagrado que el silencio y que si no va a decir algo verdaderamente importante, lo mejor es que guarde silencio. Ahora faltan los ejemplos de pregones. ¡Esos me encantan! ¿Han escuchado, por ejemplo? ¡Ay, madre de Dios! El cacahuate cocido que vengo yo, que viene directo del comalito. ¡El cacahuatito, sí, señor! Mira, mi señor, que traigo aquí una agüita fresca, bien fresca para el calor. Pásale, marchantita. Yo soy el panadero y con empanadas me quedo, que son los mejores por ciento. Soy la marchantita que no le miento. Pásale las más buenas empanadas que en el oficio nadie me gana. Seguramente ustedes han escuchado muchos de estos pregones, ¿verdad?
Bueno, pues espero haber ayudado un poco a esclarecer sus dudas. Regresamos con el doctor Gonzalo Correas. ¡Hasta luego! Del dicho al hecho hay un buen trecho, pero estoy seguro de que si ustedes practican todos estos dichos y refranes, se volverán expertos y los utilizarán en los momentos más apropiados. ¡Hasta luego, alumnas y alumnos! Fue un placer platicar con ustedes. Me queda clara la diferencia entre refrán, dicho y pregón, pero ¿es posible encontrar ejemplos de estas expresiones en libros y demás fuentes impresas? Claro, incluso existen escritoras y escritores que han dejado testimonio de ellas a través de sus obras literarias. Ahora bien, para que ustedes puedan hacer su compilación, es necesario saber dónde buscar. En esta sesión nos centraremos precisamente en fuentes escritas, libros, revistas e internet. Pero antes reflexionemos. ¿Alguna vez han buscado refranes, dichos y pregones? ¿Saben dónde buscarlos? ¿Saben qué fuentes escritas pueden consultar para su compilación? Antes de reunir el material que necesitaremos para crear nuestra compilación, ¿qué les parece si primero rastreamos la antigüedad de los refranes, dichos y pregones en el español de México? Después, realizaremos juntos la búsqueda en fuentes escritas. Maestra, según entiendo, cada cultura tiene su propia manera de expresar parte de su sabiduría popular a través de proverbios, dichos y refranes. Pero, ¿cómo y cuándo es que estos se crean? Aunque cada una de estas frases populares surgió en alguna época, a partir de la cual comenzó a propagarse por medio de la repetición, no es posible determinar la fecha específica en la que se originó. El hecho de que se transmitan de generación en generación la somete a muchas variantes. Se puede afirmar que los refranes que se encuentran en nuestro léxico provienen de España y de algunas partes de Europa. Con la llegada de los españoles se mezcló la lengua de los conquistadores y con las lenguas originarias de nuestro país, es decir, se dio una fusión cultural que modificó el habla. Las aportaciones extranjeras referentes a los refranes, dichos y pregones se quedaron en nuestro país y se enriquecieron con la cultura de los pueblos indígenas. Cabe mencionar que en ocasiones estas expresiones conllevan una historia implícita. Por ejemplo, ustedes seguramente llegaron a escuchar el dicho "salvado por la campana" en el salón de clases. Si una maestra o maestro los invitaba a participar o les exigía la entrega de una tarea y en ese preciso instante tocaban el timbre para el cambio de clase salida, no faltaba quien decía "te salvó la campana". La popularidad del dicho ha hecho que se generen diversos mitos sobre su origen. Uno de ellos, desde luego erróneo, nos remite a la existencia de campanas dentro de los ataúdes, mismas que podían ser usadas en caso de que por error alguien fuera enterrado vivo. Sin embargo, como ya dijimos, esta versión es falsa. El verdadero origen de la frase tiene que ver con el boxeo, en donde, como saben, se marca con una campana el final de cada round. ¿Dónde podemos encontrar esta información, maestra? ¿Qué les parece si escuchamos las voces del ayer? Le pregunté a varias personas, ¿sabe algún dicho, refrán o pregón? ¿Cuál? ¿Sabe qué significa? ¿Quién se lo enseñó o dónde lo aprendió? ¿Sabe dónde puede encontrar refranes, dichos y pregones en fuentes escritas? Acompáñenme a escuchar sus respuestas. Sí, sé el refrán que dice "Dios aprieta pero no ahorca". Significa que Dios no nos dará más cosas de las que no podamos soportar. Mi abuela lo decía mucho cuando era niña, pues a veces no teníamos dinero para comer. No sé en dónde, probablemente en internet. Por supuesto que sé varios, desde dichos y refranes hasta pregones. El que dice "a darle que hay mole de olla" significa que hay que hacer las cosas bien, rápidas y sin queja. Mi familia lo dice mucho cuando mi papá nos daba una orden y lo teníamos que hacer. En los refraneros o libros, ahí debe de haber bastante información. Sí, me sé el dicho que dice, no des tu brazo a torcer. Significa que una persona debe tener carácter o debe ser firme con la decisión que haya tomado. Mi mamá se lo dice a mi hermana cuando castiga a mi sobrina, porque luego va a chillar con la intención de que le quite el castigo. Hay libros que tienen refranes, dichos, hasta chistes. Creo que los pueden consultar en una biblioteca o comprarlos. Sí, conozco los pregones de ropavejero. Colchones, que vendan. Ropa, que vendan.
Cuando alguien pasa gritando o con una música se puede escuchar de fondo lo que ofrecen al público. Por ejemplo, cuando voy al mercado, los que venden gritan. En este caso, el ropavejero pide que le vendan lo que ya no se necesita. Cuando era niño, mi mamá me decía que si no me portaba bien, me llevaría con el ropavejero o el señor del costal. Eso me daba miedo y cada que lo escuchaba, me escondía. Supongo que debe existir algo escrito, o se copian las palabras de manera que todos las conocemos. La mayoría de los entrevistados saben y conocen refranes, dichos y pregones, ya sea porque los han escuchado de personas mayores que los usaban en situaciones específicas o porque forman parte de la tradición oral propia del lugar donde viven. Sin embargo, no identifican con certeza en qué fuentes escritas los pueden encontrar. El primer tipo de texto donde pueden iniciar su búsqueda son los llamados refraneros. ¿A qué les suena este nombre? Sí, precisamente son libros que resguardan entre sus páginas refranes de diversas temáticas. Existen refraneros modernos y otros más antiguos. ¿Saben quién fue Gonzalo Correas? Gonzalo Correas fue autor de un refranero clásico en español. Él nació en Jarisbera, España, en el año 1571. En Salamanca estudió teología, latín, hebreo y griego. Esa razón lo llevó a estudiar la lengua castellana, por lo que hizo aportaciones al vocabulario de refranes y frases proverbiales en el libro Vocabulario de refranes y frases proverbiales y otras fórmulas comunes de la lengua castellana, en que van todos los impresos antes y otra gran copia. Es importante mencionar que es uno de los libros más antiguos que versan sobre este tema. Su valor es incalculable, debido a que la mayoría de los refranes que conocemos hoy en día datan de esa época. Además, al consultar este libro podemos conocer otros refranes que quizás ya estén en desuso. Ya noté el nombre rimbombante de este maravilloso libro. ¿Es fácil conseguirlo o hay que zambullirse en alguna librería estrafalaria donde venden volúmenes antiguos? Una buena noticia es que este libro lo pueden encontrar en internet. Al asentar por escrito esta información, los refraneros nos permiten echar un vistazo a las costumbres de las sociedades que los engendraron, a los enfoques políticos y a la visión religiosa de la época a la que pertenecen. Si no contáramos con estos invaluables testimonios, se hubiera perdido en el tiempo un material altamente significativo, debido a que los refranes, dichos y pregones, no siempre tienen un autor. Se recopilaba la información y las personas como Gonzalo Correas se encargaban de transcribirla para hacerla perdurar en la sociedad y en el tiempo. Para poder consultar este refranero, ustedes pueden buscarlo en internet o, si hay condiciones seguras, pueden asistir a una biblioteca. Para ello, coloquen el título de la obra en el buscador. En este caso será Vocabulario de refranes y frases y otras fórmulas comunes de la lengua castellana, en que van todos los impresos antes y otra gran copia. Verifiquen que el autor sea Gonzalo Correas. Si están en internet, probablemente encuentren el libro en formato PDF, así que podrán descargarlo. Si están en una biblioteca, verifiquen si pueden solicitar el libro en préstamo a domicilio. En caso de ser de uso interno, pueden solicitar fotocopiar algunas páginas o bien sacar fotos con algún dispositivo digital. Ahora tienen la compilación más antigua de refranes, la cual podrán utilizar para ensamblar su propia colección de refranes, dichos y pregones. Para muestra, un botón, dice el dicho. Así que si usted me lo permite, maestra, quisiera presentar un refrán contenido en este maravilloso refranero. Podemos interpretarlo todos juntos y buscar equivalentes de refranes actuales. ¿Listas y listos? ¡Adelante! El refrán es: a Azuaga por aceite y a la granja por naranja. Fíjense que Azuaga y la granja están escritos con mayúscula inicial. Esto es porque son nombres de dos ciudades en Extremadura, España. La clave para entender este refrán está en que en estas ciudades antiguamente no se encontraba ni aceite ni naranjas. Por lo tanto, ¿cuál sería su equivalente moderno? A. No le busques 3 pies al gato. B. Echar la casa por la ventana. C. Consultar algo con la almohada. Creo que la respuesta correcta es A. Es imposible pedirle algo a alguien cuando sabemos de antemano que no lo va a lograr, o simplemente no se puede pedir algo que no se puede hacer. Sería como buscarle 3 pies al gato, sabiendo que tiene 4. Como dato curioso, Correas hace alusión en casi todos los refranes a los gatos. Interesante, ¿no? Otro reconocido escritor perteneciente a la misma época es Melchor de Santa Cruz, nacido en Toledo, España, y es reconocido por ser el autor de la miscelánea popular
Floresta Española de Apotegmas o Sentencias, sabia y graciosamente dichas de algunos españoles, escrita en 1574. Hay que recordar que no solo llevan como nombre refranes, pues en la antigüedad también se les llamaba aforismos, proverbios o sentencias. Nuevamente los invito a que busquen este refranero, ya sea en bibliotecas o internet. Para ello, bastará con seguir los pasos que mencionamos anteriormente. Espero que puedan encontrarlo. Tendrán un libro que no solo contiene refranes o dichos, sino también chistes, anécdotas y cuentos cortos que podrán consultar para su compilación. Probablemente el lenguaje no sea tan fácil de comprender debido a la época en la que se escribió. Pueden consultar el diccionario de la lengua española para entenderlo mejor. Gracias a la tecnología con la que contamos hoy en día, universidades e instituciones dedicadas al estudio de la lengua ponen al alcance de todos bases de datos que recopilan refranes y dichos clasificados por temas, no solo en español, sino en otras lenguas del mundo, tanto modernos como antiguos. Si tienen la posibilidad de consultar estas bases de datos, no duden en hacerlo. De una de estas bases tomé el siguiente refrán. A la noche y con aguacero no es bueno traer sombrero. Pero no entiendo bien su significado. ¿Nos ayuda, maestra? Este refrán hace alusión a la meteorología, pero para poder entenderlo tendríamos que estar familiarizados con los barcos antiguos y con la navegación en alta mar. ¿Cuál creen ustedes que es el sombrero del barco? Exactamente, se trata de las velas, las cuales ayudan a mover al barco por la fuerza del viento. Imagínense ustedes que en plena tormenta, en la noche, con fuertes vientos, a la tripulación se le ocurriera tener las velas extendidas. Probablemente el barco estaría a merced de las fuertes ráfagas y de la mar agitada. Por ello se solía decir que a la noche y con aguacero no es bueno traer sombrero. Creo que no es común escuchar este refrán en nuestra cotidianidad. Por lo tanto, podríamos decir que es un refrán en desuso. Si no lo hubiera registrado en un texto escrito, probablemente se hubiera perdido en el olvido. Así es. Esta es una razón más para valorar las fuentes escritas. Hasta este momento hemos explorado fuentes escritas como refraneros. Ahora revisemos una fuente más, las obras literarias. Por ejemplo, en el libro de Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, como dato curioso, este libro tiene más de 381.104 palabras y es una gran fuente para obtener dichos o proverbios, pues muchos refranes de amplio uso, aún en nuestros días, podemos encontrarlos en esta novela. Si ya han leído el libro, notarán que quien ahonda más en el tema es Sancho Panza. Citemos algunos ejemplos. Al buen entendedor, pocas palabras. Significado: una persona que sabe observar y escuchar bien no necesita que le digan las cosas dos veces. Al buen pagador no le duelen las prendas. Significado: explica que si una persona hace lo que debe, no le importa proporcionar una garantía. El primer refrán hace alusión al poder de las palabras. No es necesario mencionar tantas para que se entienda un mensaje. El segundo refrán se refiere a que una persona que está segura de poder cumplir con sus responsabilidades no teme ofrecer una garantía para asegurar la fiabilidad de su palabra. Maestra, ¿es cierto que Miguel de Cervantes Saavedra escribió su novela mientras estaba en la cárcel debido a que fue injustamente castigado al negarse a pagar los excesivos impuestos que se recaudaron para costear la Armada Invencible? Es cierto. Además, la novela no solo cuenta con una parte, sino con dos. Es un libro que ha tenido más de 500 millones de copias y es sin duda una de las obras cumbre escritas en lengua española. Otra novela que aporta refranes es El Periquillo Sarmiento. Esta obra clásica data de 1816 y fue escrita por el mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi. Reflexionemos y leamos juntos fragmentos sobre los modismos que vienen en esta novela. Acercarse a todo trapo. Significado: sin temor y rápidamente. Cuajar un rato. Significado: charlar por un buen rato. Nuevamente, el primer refrán se refiere a que se debe hacer algo a toda prisa, y el segundo simboliza cuando alguien se queda platicando durante un buen rato. Probablemente algunos de los refranes y dichos mencionados los han leído en las obras de diversos escritores mexicanos de los siglos XIX, XX y XXI. José Tomás de Cuéllar en Baile y Cochino,
Agustín Yáñez en Ojerosa y Pintada, y Armando Ramírez en varias de sus obras que tienen como escenario el célebre barrio de Tepito en la Ciudad de México. Por último, no podemos dejar de lado los estudios académicos sobre refranes, dichos y pregones. Varios investigadores, especialistas en literatura, etnografía, antropología, sociología, historia y otras disciplinas, tanto mexicanos como de otros países, han basado su obra en el estudio de los refranes, de los dichos y los pregones. En sus artículos académicos, ellos suelen tener recopilaciones que a veces incluyen en apéndices de sus trabajos de investigación. Para acceder a estos estudios académicos, exploren los repositorios digitales de las universidades públicas y centros de investigación del país. Otra manera es explorar los catálogos digitales de los sistemas bibliotecarios de estas mismas instituciones. Asimismo, pueden recurrir a los buscadores académicos. Para acceder a ellos, en la barra de navegación de su explorador de Internet, pongan las palabras buscador académico. El buscador les arrojará entre los primeros resultados sitios de buscadores académicos. Den clic para entrar a la página y ya que estén ahí, escriban refranes, dichos o pregones. Es recomendable añadir el origen o periodo, por ejemplo, refranes siglo XX o pregones mexicanos para ayudar a precisar la búsqueda. Así, el buscador les dará acceso a diversos trabajos académicos donde ustedes pueden conseguir diversos refranes, dichos y pregones. Después de este repaso por fuentes escritas, ya saben cuáles consultarán para conformar su compilación de refranes, dichos y pregones. Para ello, les aconsejo que exploren fuentes escritas y seleccionen algunos refranes, dichos y pregones. Léanlos y elijan los que incluirán en su compilación. Y no olviden indicar la referencia bibliográfica. Recapitulemos lo visto en esta sesión. ¿Me ayudas? Claro, maestra. Recordamos juntos las definiciones de refrán, dicho y pregón, considerando que cada uno tiene sus propios elementos y características que los hacen únicos. Además, mencionamos que cada pueblo tiene distinta cultura que conlleva su forma de expresarse y su manera de usar los refranes, dependiendo del contexto y sus costumbres. Escuchamos a varias personas mencionar su conocimiento sobre los refranes, los dichos y pregones. Exploramos y realizamos paso a paso la búsqueda de información en fuentes escritas. Ejemplificamos con los libros recomendados para la compilación de su trabajo, refranes y dichos, así como la recomendación de libros para los pregones. Y finalmente, aprendimos que no solo se conocen de esa manera, también se le llaman sentencias, aforismos o proverbios. Pueden revisar en su libro de texto El aprendizaje esperado, recopila dichos, refranes y pregones, ubicar la sección dedicada a explorar fuentes escritas y a realizar las actividades que proponga. También, para ampliar la información, pueden buscar en Internet. Recuerden que el fomento de la escritura es importante, pues gracias a ella podemos preservar nuestra cultura, costumbres y conocimiento para las generaciones venideras. Es parte de nuestro patrimonio cultural. Es momento de despedirnos. Fue un placer apoyarlos en sus estudios. Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia